buenos días, queridos oyentes. Un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alberto José Ordóñez Pérez. Él es doctor en medicina interna y sabe mucho sobre algo que nos preocupa y que nos interesa a todos los oyentes y a un servidor, que es la diabetes. Así que con él vamos a hablar de la diabetes, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Un médico nacido en Madrid. En Madrid del 48 nació. Con Manuel y Francisca la vida empezó. Su madre, enfermera en el Provincial, donde el niño aprendía un cuidado especial. Entre monjas y enfermos miraba la entrega y en la merienda obligada cultivaba la paciencia. Aquel hospital fue su escuela temprana, donde el bien del enfermo marcó la mañana. El Ramiro de Maeztu guardó su ilusión, baloncesto y natación forjaron pasión. En la Complutense siguió su camino y en la interna encontró su destino. En el Ramón y Cajal, con Serrano Ríos, se templó en la ciencia, en saber y en bríos. Pionero en lo remoto, tendió la mirada a la cronicidad siempre acompañada. Marta, estomatóloga, comparte su andar. Su familia se ensancha, no deja de amar. Tania, abogada, Almudena, creadora, Irene, doctora, de Marta, heredadora. Y en Kiu y Gabriel, su alegría menuda y ternura del abuelo siempre se desnuda. Amante de montañas, buscó las alturas, Himalaya, Andes, Alpes, aventuras. En Nepal sus manos sanaron la herida, a niños sin nada les dio nueva vida. Hoy en Vitas ejerce con calma y verdad, ejemplo de entrega, ciencia y bondad. Un médico que cuida, que enseña, que espera, un hombre sencillo, de alma sincera. Bienvenido, doctor Alberto. ¿Cómo está? Nervioso. No, ¿por qué nervioso? Estamos aquí entre amigos. Después de oír el poema, pues emocionado. Bueno, me alegro. Bueno, pues antes de empezar, vamos a escuchar de mano de Hugo Alonso su currículum vitae. Se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue alumno colaborador en la Cátedra de Anatomía y Embriología y desarrolló experiencia en cirugía cardíaca experimental en embriones de pollo. Se formó como especialista en Medicina Interna en el Hospital Ramón y Cajal, donde también realizó su tesis doctoral sobre diabetes y síndrome metabólico, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Posteriormente se incorporó al Instituto Social de la Marina, donde ejerció como médico internista. Desde allí impulsó un innovador proyecto para el seguimiento remoto de pacientes crónicos, desarrollando dispositivos integrados que permitían la transmisión de parámetros clínicos y la comunicación directa médico-paciente. Dicho proyecto, denominado Carpe Diem, fue presentado en congresos nacionales e internacionales, publicado en revistas médicas y finalmente fue absorbido por la compañía farmacéutica suiza Roche como uno de los hitos en innovación científica. Ha liderado equipos multidisciplinares de alta eficiencia en asistencia de pacientes, en especial mediante la integración de la enfermería en modelos pioneros de atención remota. Además, ha participado en programas de formación y acompañamiento a pacientes crónicos impulsados por Previasa. En 2022 fue distinguido con el Premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en Medicina, otorgado por la Asociación Europea de Industria y Tecnología. Y actualmente es médico especialista en medicina interna en el Hospital Universitario Vitas de Madrid, en Arturo Soria. Doctor Alberto Ordóñez, casi nada. Pues, como decía el poema de buscar la Ítaca para mí sigue estando sin llegar y entonces sigo avanzando e intentando mejorar lo que pueda. Qué bonito es eso, pues que es verdad que en la medicina yo he entrevistado aquí médicos pues ya muy experimentados, ¿no? El doctor Enrique de la Morena es uno de los médicos que el doctor Pedro Guillén, o sea, médicos, pero siempre tenéis esa ilusión, ¿no? O sea, es algo
que se ve que ha sido vocación desde el inicio, ¿no? Y es algo que no se pierde. Doctor Alberto Ordóñez, a nosotros siempre nos gusta un poquito empezar por lo más alejado, es decir, desde su niñez, ¿no? El doctor Alberto Ordóñez nace el 28 de julio de 1948 en Madrid. Su padre Manuel, funcionario, y su madre Francisca, enfermera. ¿Qué primeros recuerdos tienes, Alberto, de ese Madrid de los años 50, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué te viene así a bote pronto, pues con tus padres y esto? Sí, son recuerdos muy entrañables, y cuando mi madre estaba de guardia íbamos a verla al hospital, y recuerdo que había unas escaleras altísimas, unos pabellones grandísimos, y había un patio enorme. Allí, en aquella época, eran las monjas quienes llevaban el hospital, la asistencia del hospital. Las monjas llevaban una gran toca blanca que parecía como un cisne gigantesca. Y tengo grabado a Sor Rosario. Sor Rosario es la que nos obligaba en una mesa altísima a merendar unos tazones descomunales de una leche espesa. Madre mía. Había que tomárselo. Ya entiendo todo. por qué dices obligaba, claro. Y a Sor Rosario la fuimos viendo durante muchos años. Y es un recuerdo entrañable. El hospital desapareció, Es verdad, ese cambió. hospital provincial, ¿dónde estaba? Estaba en la calle en Atocha. En Atocha. Que es lo que hoy día, a partir del año, creo recordar, del 89, es el Museo Reina Sofía. Ah, ese era el Museo Reina Sofía. De Entonces, pasados los años, creo que fue en el 89 cuando se inauguró, volví a visitar el hospital. Las escaleras no eran tan gigantescas, los pabellones no eran tan inmensos, y el patio es un patio recogidito, muy agradable. Claro. Lo cual quiere decir que yo era muy pequeño. Sí. Y entonces la proporción, pues, y para mí es muy entrañable el que ahora sea un museo y poder visitarlo con frecuencia. Alberto, ¿fue tu madre la que influyó sobre ti a nivel de que tuvieras que te picara ese gusanillo de la medicina? ¿O? Yo creo que iba de la mano. Mi abuelo materno era médico, no llegué a conocerle. No llegué a conocerle. Y hacía muchos viajes a Sudamérica, y creo que hacía una medicina pues muy de vanguardia en aquella época. Y yo creo que fue más el ambiente hospitalario y el ver que los pacientes que estaban en la sala merendaban con nosotros. Y hoy sería impensable. Claro. Pero entonces yo creo que vino la afectividad de una manera casi obligada. ¿Piensas esto? ¿Cuándo más o menos recuerdas que dijiste quiero hacer medicina, o no hubo un momento? No, yo lo quería de siempre. De siempre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando íbamos al hospital, en la calle, una calle había una tienda de material médico, y para mí eso era una atracción y tenía que estar viendo todo lo que había allí expuesto, la calle Atocha. En la calle Atocha. ¿Vivías cerca de allí? Vivía cerca, y por eso íbamos, claro, los fines de semana íbamos a ver a mi madre al hospital, y así pasábamos la tarde con ella. Era una vida de vivir mucho los chicos en la calle, ¿verdad? De jugar en la calle, ¿no? O sea, era... Pues en mi caso, no tanto. ¿No? No. Mi padre era un hombre muy especialmente, iba a decir recto, no. Muy estricto. Muy estricto, esa es la palabra. Por ejemplo, en mi casa, en Reyes no podías pedir una pistola. Pero bueno, ¿cómo es posible? No, ni una espada. No. Había que pedir otras cosas, y
Bueno. de juegos, de no sé qué, que no nos gustaban nada. Ya. O sea, y ¿Funcionario tu padre? ¿Funcionario de...? el Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Muy bien. Bueno, intentaba que la justicia también estuviera en casa, ¿no? De aquella época se llamaba... era... Bueno, no recuerdo ahora cuál era la parte que era de... El tema de justicia. Tenía sí, otro pero nombre. vamos, que no recuerdo Sí, ahora. otro nombre. En concreto ahora me acordaré. ¿Estudias en el Ramiro de Maeztu? Instituto... Ahí, bueno, ¿te gusta el baloncesto? ¿Te gusta la natación? Bueno, ¿ahí qué te viene así a la mente desde el Instituto Ramiro de Maeztu? Pues era también una época muy estricta, o sea que Sí, hasta el deporte había que hacerlo con mucha seriedad. Las normas, o sea que no era un ambiente así de darnos de bofetadas, que era lo que venía a cuento. No, ahí había que hacerlo todo muy bien. Entonces, pues yo creo que salíamos un poco también estrictos. ¿Eras buen estudiante? ¿Sacabas buenas notas? Había que serlo. También lo sacabas porque había que hacerlo. Había que serlo. O sea que todo Había que estaba serlo. marcado. Sí, era una época que... ¿Alberto, hermanos tenías o tienes? Sí. Mi hermano mayor, que éramos 14 meses mayor que yo, falleció hace 3 años de un cáncer. Era una persona muy inteligente, era ingeniero y había trabajado en empresas de nucleares. O sea, él se fue al tema de la ingeniería, de ¿no? la ingeniería nuclear. Muy bien. Bueno, y ahí ya te viene un poco la vena desde tu madre, desde todo lo que viviste y tal de medicina, y entras en la Complutense, ¿no? Entras en la Complutense. ¿La entrada en aquel entonces cómo era? ¿Era el pre-US que existía antes o cómo Era el había examen? Sí. Había el examen de preuniversitario y había unas plazas limitadas para entrar en medicina. Esa sí fue una época muy bonita porque estuve con una persona muy inteligente que era Fulgencio Martínez Tormo, trabajando en embriología. Y pasado un cierto tiempo vino un equipo del Instituto Nacional de Cardiología de México, la doctora María Victoria de la Cruz, que era ya muy mayorcita, murió hace ya años, que era la que más sabía de embriología cardíaca. Y resulta que parece que yo tenía una gran habilidad con las 2 manos. Entonces lo que había que hacer es operar huevos de pollo fertilizados. Y había que hacer en la cáscara, había que hacer una ventanita y ahí con unos bisturís que había que hacer, que era de acero al tusteno, que con un soplete había que adelgazarlos y con lupa y empezar a hacer pues disecciones en el corazón para ver si se producían malformaciones para una hipotética a futuro poder hacer una cirugía correctora en niños. Interesantísimo. Interesantísimo, sí. Interesantísimo. Sí. Yo he entrevistado a un doctor que está en La Paz y en el Ramón y Cajal, del doctor Aroca, que además estudió este chico, o sea, este doctor que es de mi edad, estudió conmigo en el mismo colegio. Y él hace operaciones en el corazón de los niños cuando todavía no están en el seno de su madre. Ya opera, es increíble, es increíble. Oye, una pregunta entonces, Alberto, ¿cómo no te dedicaste a la cirugía y me fuiste al terreno de la clínica, ¿no? Siendo Pues, humanitas y... Por 2 motivos. Uno, que en el hospital, en el Ramón y Cajal, era el centro de referencia de malformaciones cardíacas y venían niños de toda España. Claro, los que venían en situación ya muy delicada. Ya. Con lo cual, pues era muy triste. Eso no te... Claro. O sea, Ya. no era lo que yo que me veía a futuro. Y una cosa es operar un embrión de pollo y otra es ver a un niño con lesiones muy serias. Sí. Aunque tenías, digamos, capacidades, pues pero esa habilidad yo creo que no era suficiente. Ya. Y entonces, claro,
La cátedra del profesor Serrano Ríos pues era una autoridad mundial en diabetes, y la diabetes es el cruce de varios caminos. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipemia. Es decir, en la diabetes está integrada toda la medicina. Entonces, pues era lo que a mí me parecía que podía ayudar más. Y dos, se podía aprender mucho. Y ahí es cuando conocí al doctor Sabán, una auténtica eminencia médica, desaprovechado actualmente, que es una pena. Sí, lo hemos tenido aquí y lo hemos comentado además también. Una pena, y sus trabajos sobre el COVID-19 han sido pioneros y no se conocen. Están publicados y publicados en revistas de gran impacto. Además, el doctor Sabán tiene otra peculiaridad, es que es muy buen guitarrista. Sí. Muy buen guitarrista, y tiene unos discos estupendos. Tuvo su grupo musical, no, es una persona súper entrañable. Aquí lo trajimos, lo entrevistamos y nos llamó, y luego algunos doctores que me han hablado de él dicen que bueno, que estaría a un nivel de Nobel por todo lo que todos sus estudios. Bueno, pues llegado este momento, doctor Alberto Ordóñez, te vamos a hacer un regalo musical. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, Alberto, mi querida España, de Cecilia, canción entrañable, ¿verdad? Donde las haya. Muy entrañable. ¿Qué recuerdos te trae? Pues en una época de mucha inquietud a nivel intelectual, era un momento de muchos cambios, se estaban acercando cosas diferentes, la sociedad estaba cambiando en su conjunto, y trae recuerdos de palpitación, de gran palpitación. Bueno, pues después de esta Mi querida España de la queridísima Cecilia, vamos al momento Uniteco. Apenas has llegado a trabajar, recibes la llamada de alguien que se encuentra mal. Si hablamos de rendir homenaje a los médicos, hay presencias que son imprescindibles. Uniteco lleva años acompañándolos y aliviando la carga de los trámites legales y administrativos que tantas veces complican su día a día. Y por supuesto, tampoco podía faltar Salvador de Almas, una canción que pone música al compromiso y al apoyo y a la entrega que tanto Uniteco como este programa ofrece a quienes dedican su vida a cuidar la de los demás. Bueno, pues aquí seguimos una temporada más y apoyándonos Uniteco. Ya saben que Uniteco es, digamos, la empresa de seguros médicos por excelencia a nivel del médico, o sea, a nivel de esa responsabilidad civil profesional que un médico es importante que tenga por cualquier problema que pueda tener. Pues Uniteco cuida administrativamente, legalmente a los médicos, y desde aquí siempre he querido que los médicos tengan este homenaje y esta canción que se llama Salvador de Almas, que la pueden ver, escuchar en todas las plataformas, pues habla de ello, habla de los médicos. Así que gracias por acompañarnos en cada programa Uniteco con este Salvador de Almas. Bueno, y ahora vamos a hacer una recomendación para aquellas personas atentas que tenéis artrosis. ¿Eres una de las millones de personas que en nuestro país sufres artrosis y buscas una forma de aliviar el dolor y la rigidez? Mejorando tu vida te trae la solución si la tienes localizada en las manos y las rodillas, las articulaciones de mayor incidencia, especialmente en personas de más edad. Y es que el envejecimiento, junto con el sobrepeso, son las lesiones o el uso excesivo de las articulaciones son las causas principales de esta enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de los huesos, provocando dolor, inflamación y limitación del movimiento. Con los guantes terapéuticos y la rodillera de Mejorando tu Vida, verás cómo en pocos minutos y sin tener que desplazarte, se reducen sus síntomas e irás recuperando la movilidad. Bueno, pues yo me he puesto el guante de Quantic Nanotech. Ya sabemos que la artrosis, por desgracia, es una enfermedad que no se cura.
es un desgaste del cartílago y ya, pues bueno, una vez que se ha desgastado, sobre todo porque vamos teniendo edad, hay veces que hay personas que empiezan antes, por ejemplo en el tema de las mujeres con menopausia, puede ser que empiece antes con la artrosis, pero es una enfermedad que no es curable. Pero sí lo que tenemos que intentar es lo más importante, que es aliviar el dolor. En este caso yo tengo puesto el guante, Quanti Nano-T, que es un guante que lleva ondas pulsantes, masaje, vibración y calor. Con esto nos lo recomendó en este caso dos reumatólogos, tanto el doctor de la Mata como el doctor Luis Fernando Villa. Me dijeron, oye Adolfo, tienes que conocer estos guantes, que además es una invención de un inventor y de un ingeniero español. Y bueno, enseguida me puse a ello y la verdad es que ya sois miles de personas las que los tenéis y estáis muy contentas. ¿Por qué? Pues porque tú te levantas por la mañana y la gente que tiene artrosis en las manos, ya levantar una persiana le cuesta, abrochas un botón, cosas normales, pues te duelen las manos, se van torciendo. Bueno, con estos guantes no lo vamos a curar, pero vamos a aliviar el dolor y vamos a sentirnos mejor. Son 20 minutos, estás en casa, te los pones, estás funcionando tranquilamente. Quizás es bueno 2 veces al día, una por la mañana y otra quizás por la noche, para que realmente pues sientas ese alivio y vas a sentir la mano mucho más ligera. Y como ha dicho Hugo, pues luego tenemos también para la gente que también es muy normal, la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla a veces es también por el tiempo, para una operación. Bueno, te limita a veces a andar, subir escaleras, y hay que andar, hay que caminar. No porque me duele la rodilla tengo que dejarlo. Entonces ahí hay una rodillera. Aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, y masaje, vibración y calor. Son 10 minutos una rodilla, si tenemos las dos, otros 10 en la otra, y vamos a conseguir pues esa mejoría de nuestra artrosis y sobre todo para que no nos impida hacer una vida normal. Hay un teléfono, ese es 900 730 122, para que llaméis y nos preguntéis, porque además, oyentes de radio, vais a tener un precio muy, muy, muy especial. Así que 900 730 122. Y ya seguimos con el doctor Alberto José Ordóñez Pérez. Bueno, doctor Alberto Ordóñez, nos hemos quedado en que estudiamos medicina interna, estamos con el profesor Serrano Ríos, ¿verdad? Y enseguida ya te derivas un poco a todo lo que es la parte de la diabetes, ¿no? Antes de esto, antes de entrar en esta parte, hemos hablado antes un poquito, antes de empezar el programa, y me has dicho algo que me ha parecido, que es un poco lo que todos reivindicamos, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, ¿no? Que el médico, y lo que digo yo al principio del programa, que el médico nos escuche, que nos mire a los ojos, que nos toque, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Yo sé que tú eres de este tipo de médico. Con tantas tecnologías que hay que tener esto en cuenta, ¿no? Porque el paciente, nosotros la tecnología es el resultado que veis los médicos, pero lo que vemos nosotros y lo que sentimos es al médico, ¿no? Yo creo que es fundamental. O sea, la relación que describió también Lain Entralgo sobre el acto espiritual de la unión médico-paciente, que viene desde hace más de 500 años. Yo creo que es fundamental. Una persona que está enferma se siente desvalida, se siente con temor y confía en la persona que tiene delante y piensa que la ciencia puede ayudarle. Yo creo que esa integración entre médico y paciente, Lain Entralgo decía que era de amistad, yo creo que efectivamente es así, yo creo que es la piedra angular de la medicina. La tecnología es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la sociedad, está avanzando y la tecnología y la medicina tiene que ir unido. Pero tenemos que saber a quién, para qué y cómo. No es el hacer un cibor y que el paciente vaya con el electrodo por todos los sitios y vaya remitiendo mucha información. La información no es conocimiento. Lo que se pretende es que el paciente tenga conocimiento de su enfermedad. En este caso, de su diabetes, no de la diabetes. De la diabetes tengo que saber yo. El paciente tiene que saber cómo actúa su organismo en ciertas circunstancias. Sentido de anticipación. Yo a mis pacientes les digo que eso es como conducir.
cuando se está conduciendo y se cruza o se va a cruzar un niño en un patinete, no hay que pensar, a ver qué tengo que hacer, tengo que reducir, No, se hacen una serie de movimientos en instantes. ¿Por qué? Porque está interiorizado. Así tienen que tener también su patología y saber cómo van a actuar de forma predictiva y evitar el que se produzca lo que ellos han analizado. Además, Alberto, ahora que vamos a hablar y estás hablando de la diabetes, yo creo que la diabetes es de las enfermedades que más se necesita del paciente. Porque si un paciente pues se niega o te miente o te dice tal y tú te das cuenta que no lo está haciendo, porque claro, al final la analítica es la analítica y por mucho que él diga, no, yo me estoy cuidando, hago la dieta, tomo esto, tomo tal, y ahí necesita mucho. Entonces hay casi esa labor del médico de concienciar, de educar, de enseñar, de explicar lo que es esa diabetes que él tiene en concreto, porque tú creo que lo has dicho, o sea, eso yo estoy totalmente de acuerdo, cada diabetes es un mundo, cada diabético es un mundo, porque tiene una vida diferente, porque todo afecta desde tal. Creo que ahí al paciente tenéis que hacer una labor inicial, tú me lo corroboras o no, de ganártelo, de esa amistad, ¿no? Para que realmente él confíe en ti y no sea simplemente asustarle, ¿no? Oye, que te vas a quedar sin riñones, sin vista y te va a dar un ataque al corazón. Ese es un error. Claro. O sea, eso es un error. El llevarle a la angustia al paciente, estamos favoreciendo que ese paciente cada vez sea más desgraciado. Es decir, la diabetes, como la hipertensión, como 100.000 patologías, hay que aceptarla y saber que puede llevar una vida rigurosamente normal, pero llevándola bien. Yo recuerdo cuando iniciamos el doctor Sabán y yo la unidad de diabetes en Ramón y Cajal, los libros de texto decían que el paciente tipo 1 en 10-15 años tendría retinopatía, nefropatía y todo eso se ha ido manteniendo y resulta que ahora los que tienen más complicaciones de la diabetes no es el tipo 1, es el tipo 2, que piensa que tiene una diabetes de andar por casa, que con llevar un poquito la dieta, de no beber mucho, que con eso, y las estadísticas dicen que el mayor número de amputaciones es en el tipo 2. Tipo 1, que es diabético desde que es pequeño, habitualmente, aunque bueno, ¿qué es lo que sucede? Que desde pequeño cambia sus hábitos de vida hacia la parte positiva. Lleva bien la dieta, no engorda, hace ejercicio, no es fumador, entonces está llevando una vida ordenada. Al diabético tipo 2 hay que llevarle también a ese punto, claro, a cambiar, no a darle la pastilla A, la B, la C y la D, porque es obeso, tiene la tensión alta, sino cambiar sus hábitos de vida, su tipo de alimentación, el ejercicio. Y así conseguiremos evitar muchas lesiones que serían susceptibles hasta con tratamiento, porque una vez lo llevan, otras veces no, o sea que... Sí, es que es muy normal en la sociedad. ¿Qué tal está? Dice, bueno, me ha dicho que tengo un poquito de azúcar. Es un poquito de azúcar. Es que... No es poquito, claro, no es malo. Claro. Pero la glucosa, pasado un dintel que es bastante bajo, ya empieza a hacer que las lesiones en el endotelio, lo que estudia el doctor Sabán. Sí, nos habló aquí del endotelio, claro. El doctor endotelio le íbamos a llamar, porque vamos, tiene un estudio del endotelio que es verdad que es súper... El endotelio es básico, ¿no? Y fíjate que él decía, y con muy buen criterio creo yo, que le decían, no, el problema no es de corazón, es la diabetes, donde de ahí surge todo, como bien has dicho tú también, Alberto, de ahí surge todo. En España, nosotros que luego hablaremos del glucómetro que estamos utilizando y tal, para que la gente tenga... Pero en España hay 5 millones y pico de diabéticos, ¿no? Se piensa que dentro de
de 10 años habrá como 9 millones de diabéticos, ¿no? Y luego encima hay 1 millón y pico que no lo sabe que es diabético, que eso es casi peor, porque claro, tú si sabes algo, pues ya le pones remedio, pero no lo sabes y de repente te encuentras que te vas a hacer una revisión oftalmológica y te encuentras con una retinopatía. Y oye, esa retinopatía, ¿estás allá? No, y resulta que es que viene de ahí, ¿no? Esto... ¿hay alguna manera de mejorarlo? ¿Cómo está en este momento todo este proceso de la diabetes? Porque claro, es una enfermedad que además cuesta al erario público mucho dinero por todos los métodos que hay para tratarla. ¿Cómo se podría esto? Pues yo entiendo que el tipo 1 es una reacción inmunológica, ¿no? Que ocurre tal, y ese bueno, cuando lo ocurre, pues digamos que mala suerte, ¿no? Porque es como, pero este tipo 2, ¿cómo podríamos hacer para que de reinicio ya no se tuviera? ¿Cómo ves tú, Alberto? Tú fíjate, Adolfo, que actualmente, históricamente, es una época que hay más obesos que famélicos. La primera vez en la historia. Anda. Aunque haya zonas determinadas, pero... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los alimentos procesados pues están al alcance de todo el mundo. Claro. El tiempo, pues, falta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el coche es nuestras piernas. Sedentarismo, la alimentación, y son factores que van ayudando que la curva, por ejemplo, en diabetes, según van avanzando los rangos de edad, va subiendo. Uh-huh. Y a partir de los 60 años ya las cifras son alarmantes. Uh-huh. Y hoy día la esperanza de vida no está como hace unos años, cuando se empezaron a dar beneficios para jubilación, pues fue después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ya venía la gente y tenía una esperanza de vida muy corta. Hoy día, en España, la edad de previsión de supervivencia está en la mujer actualmente, en 87 años y el hombre 85. Y la previsión para dentro de muy poquito es que la mayoría pasemos de los 90 años. Uh-huh. Digo pasemos, ya que me voy a incluir. Te apuntas al carro, di que sí, yo también. Actualmente, en España, te ha publicado hace poquito, hay más de 150.000 centenarios. Probablemente de esos 150.000 un porcentaje muy alto sea diabético. Claro. Pero no hay que tratar en esa banda de edad, hay que tratarlo muchísimo antes. Mucho antes. En los colegios. En los colegios. Porque el obeso puede serlo ya desde la infancia. Hace unos años el niño regordete decía, hay que ver qué bien bien se está criando, qué mofletes, y parece un angelote. Y era un acto de... Hoy día, si el niño está gordito, ya empiezan a señalarlo, oye, el niño está... ¿Hacen ejercicio? Pues a lo mejor hacen el ejercicio del colegio. Uh-huh. Porque luego tienen que hacer piano, violín, inglés... y el ejercicio pues lo están dejando como una segunda, y si lo hacen pues tiene que ser karate o cosas así muy exóticas, que al segundo año ya está el niño harto de estar haciendo eso. Que lo que quiere son cosas mucho más de diversión. Entonces ahí es donde yo creo que se está trabajando mucho en los colegios sobre la alimentación, pero luego claro, la merienda hay que dársela, y es mucho más fácil coger un bollo que no estar preparando algo. O sea, yo creo que ahí es donde está la clave. Y de esos niños obesos acaban adultos también con sobrepeso, la grasa visceral que empieza ya a conocerse perfectamente los daños que está haciendo. Entonces no es la curva de la salud que se decía antes, sino que es un marcador de que este paciente que no hace ejercicio, no tiene la alimentación adecuada, no tiene el descanso adecuado y vive siempre estresado, pues que puede acabar con... Pero la diabetes no duele. Ya. Y como no duele, al final, ¿quién lo diagnostica? El oftalmólogo, como antes comentabas muy bien. Uh-huh. Y le dice, oiga, ¿usted es diabético? Yo que voy a ser diabético. Una vez me dijeron que lo tenía un poco... No, diabético no.
que tiene usted lesiones en los ojos, que le vea el endocrino. Claro, Y de ahí vienen muchos pacientes, claro. de vascular, De muscular, de riñón de, también, ¿no? de nefropatías Nefropatías. que ya están iniciadas, Ujú. sin dolor. Claro, claro. Sí, sí, porque es verdad que el dolor, aunque es un fastidio, pero te condiciona a que hagas algo, a que digas, Claro. "Oye, como me duele, me tiene Claro. que mirar". Entonces ahí ya dices que no aguanto el dolor. Entonces, Claro. pero claro, la diabetes es esa enfermedad que se dice que mata en silencio, ¿no? Yo quería decir también, que me ha sorprendido muchísimo, del doctor Alberto José Ordóñez Pérez, que ha sido un pionero en algo que es como la telemedicina que hoy entendemos, ¿no? La telemedicina como un paso donde el paciente, no estando presencialmente con el médico, puede consultarle o puede el médico ver cosas, etcétera. Entonces, él me ha enseñado un aparato que es una reliquia, porque él fue el que lo diseñó, que era para, quiero que nos lo cuentes tú, Alberto, que era para incluso para marineros que estaban en alta mar y que había que controlar sus constantes y cómo podía hacer. Bueno, ahí no podía ser presencial, ¿no? Cuéntanos un poquito esta experiencia, porque esa ahora telemedicina que conocemos todo, pues creo que empezó por ahí, ¿no? Y con Pues- muchas peleas y con muchos problemas, ¿no? Pues claro, todo lo que suponga un cambio no es aceptado. Ya. Siempre se encuentra uno con problemas de todo lo que está alrededor. Ujú. Eso también es una norma de vida. Ya. Yo trabajaba en el Instituto Social de la Marina. Ujú. El Instituto Social de la Marina tenía cobertura nacional y el centro, que está en Madrid, uno de los centros, entonces enviaban a todos los pacientes que consideraban de las islas o de cualquier parte de España. Muchos eran pacientes diabéticos, pero claro, la estancia en Madrid era, se les ingresaba en una clínica privada entonces, la Clínica de la Luz, Ujú. y una vez que estaba hecho el diagnóstico, pues había que formarles, pero tenían que volver a su lugar de origen. Entre otras cosas, porque eran marinos. Ujú. ¿Y cómo se les podía seguir? Si allí no disponían pues algo que se ha utilizado desde hace ya, desde 1870, que Bell inventó el teléfono. Que por cierto, la primera llamada que se hizo de teléfono, que la hizo Bell a su colaborador, fue para pedir auxilio, porque Sí. se encontraba mal. Anda. Es decir, que la telemedicina no es Ya. a partir de la pandemia, que siempre que se habla de telemedicina es a partir de la pandemia, no. La telemedicina es antiquísima. Ujú. En 1340, en la peste bubónica, ya utilizaban sistemas con espejitos de señales para indicar que no entraran en la ciudad que había peste. Ya. En los barcos con banderas, Ujú. hasta ahora. Con lo cual es muy antiguo. Ujú. O sea, que la telemedicina se ha ido practicando y todos los médicos hemos recibido llamadas de nuestra prima de Cuenca que estaba con dolor articular y con fiebre, que a ver qué tomaba. Ya. Y, o sea, Sí, 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 sí. pero ahora podemos poner tele a todo. Ya. Ahora tenemos telemedicina, teleseguimiento, Teleasistencia, hasta ¿no? ahí telepresencia. ¿Cómo es posible? Telepresencia. Pues hay telepresencia. Que es una videollamada, imagino. Exactamente. O sea que ahora ya tenemos, tele se puede poner a todo, incluso telecirugía. Ujú. En el año 2001, desde Nueva York, un cirujano extirpó una vesícula de un paciente en Francia. 2001. Ujú. O sea, es decir, no podemos ir en contra de lo que es la tecnología, pero tenemos que racionalizarla, Claro. porque si no convertimos al paciente en un cyborg. Ya tenemos el teléfono, que ya nos tiene como un tercer brazo, y el día que nos lo dejamos en casa hay que volver. Hombre. O sea que ya estamos como un cyborg. Y dentro de poco tendremos la posibilidad de tener debajo de la cama metido para hacernos una resonancia todas las mañanas. O sea, la tecnología va mucho más deprisa que su aplicación. Ujú. Pero ¿nos es necesaria toda la tecnología? Pues tal vez no sé. Por ejemplo, en lo que yo
Me parece que me estoy extendiendo perfecto. más de lo... No. Queremos llegar a ese momento que fuiste el pionero e hiciste un aparatito. Pues para llegar ahí, pues, mis pacientes de la Marina iban a su lugar de origen, entonces llamaban por teléfono y entonces pues yo intentaba resolver las situaciones, porque no se puede decir coja usted el barco y vuelva a ser. Entonces el paso siguiente fue coger un teléfono móvil, que ya empezaban entonces los teléfonos móviles, a cambiarle aquellas prestaciones que tenía de últimas llamadas, precio, no sé qué, y entonces el chip se modificó. Como yo en aquella época la medicina privada la llevaba fuera de la Marina, pues tuve la suerte de conocer a un empresario de una mente muy avanzada, una persona extraordinaria, que era Publio Cordón, que era el presidente de Previasa, una mutualidad médica. Le pareció que aquello que yo hacía en la Marina, que le parecía muy interesante, un equipo de enfermeras que dieran soporte a las llamadas de los pacientes y hacer un primer cribado. Y a través de ese cribado, si hacía falta, me lo derivaban a mí. Doctor, que esto, y eso funcionó durante muchos años. Desgraciadamente, Publio Cordón, pues desgraciadamente desapareció de una manera muy triste. ¿Se acuerda que fue secuestrado? Fue secuestrado, creo que fue por el Grapo, ¿no? Me parece que por el Grapo y luego fue... Y ese fue los inicios. Entonces, el paso siguiente, pues era integrar todo en un equipo. Y entonces, pues, con un ingeniero entusiasta, con un informático entusiasta, pues hicimos la integración. No sé si puedo contar lo de que casi acabo la serie. Pues hombre, por supuesto. Pues integramos un equipo de autoanálisis de sangre dentro de un estuche que tenía un teléfono móvil, que también lo despiciamos, y una agenda SIOM. Entonces el paciente metía la tirita, se hacía el control, aparecía su cifra en la pantalla. Ese dato iba por SMS a la unidad central. La unidad central le devolvía de manera individualizada a cada paciente si estaba bien, alto o bajo. Y el paciente nos decía si iba a comer o si era después de la comida. En fin, lo teníamos controlado, pero si hacía falta, el paciente podía llamarnos. Y además tenía una línea SOS. Cuando se encontraba mal, pues apretaba un botón y ahí estábamos. Fue un trabajo, pues... la verdad es que éramos muy poquitos, y la cosa funcionó muy bien. Desgraciadamente eso luego cayó en manos de los empresarios, y dijeron esto es mucho lío. Esto me lo quedo yo. No, esto es mucho lío, entonces pues se lo vendieron a un laboratorio suizo. Bueno, pero por lo menos fue un avance que ahí sentimentalmente estuvo, sí, porque yo me enteré por el laboratorio que ya no... Que el que había desarrollado el tema, pues se enteró después de que realmente el tema había funcionado. Bueno, pues llegado este momento vamos a hacer otra recomendación. Luego seguimos con el doctor, pero vamos a hacer una recomendación de un producto que va a ir muy bien para la circulación de las piernas. ¿Tienes mala circulación sanguínea? ¿Piernas hinchadas y cansadas? ¿O sufres retención de líquidos en los tobillos y las rodillas? La presoterapia es la solución que estás buscando para mejorar tu salud. Hablamos de una técnica no invasiva que utiliza la presión de aire para reducir todos estos síntomas que se producen, entre otras causas, por el envejecimiento, el sedentarismo y una mala alimentación. Elimina los desechos y toxinas que se acumulan en los tejidos, lo que ayuda a reducir además la aparición de celulitis y mejorar la salud de la piel. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, esta tecnología tan innovadora, tradicionalmente reservada a clínicas especializadas, la puedes tener en tu propio hogar, adaptándose a tus necesidades y rutinas. Bueno, pues siempre buscando esa tecnología que tengamos en casa y que sea útil, la presoterapia, que ya es muy conocida, el nombre lo dice,
hacer terapia a través de presión, ¿no? Son como una especie de... tú te colocas, va desde los pies hasta las ingles, y bueno, pues lo que va a hacer es, a través de presión controlada y dada en diferentes puntos, pues que mejore ese retorno sanguíneo. Sabemos que muchas veces el retorno venoso pues se ve alterado también por muchas circunstancias, como ha dicho Hugo. Puede ser a lo mejor la obesidad, puede ser una persona que no camina mucho, etcétera, etcétera. Bueno, pues con la presoterapia lo que vamos a conseguir es mejorar ese retorno, eso a nivel digamos médico o clínico, y luego también a nivel estético puede mejorar lo que es el tema de la celulitis, hinchazón de los que son los tobillos. Y luego hay una cosa muy importante, que es súper agradable. Es decir, es como si estuvieran masajeándote desde los pies todas las piernas y estás en casa, te tumbas en tu sofá, te colocas la presoterapia, ves la tele, lees un libro, escuchas la radio, y ahí haciéndote ese masajito tan agradable y tan saludable, ¿no? Y luego también está la zona de abdomen, que también trabaja en la zona de abdomen, pues para también eliminar esas toxinas, porque hace también lo que se llama un drenaje linfático, ¿no? Para eliminar toxinas, etcétera. Así que recomendamos que, si realmente queréis, además, una vez que entra una presoterapia en un hogar, se puede utilizar cualquiera, no hace falta tampoco tener una mala circulación. Pues dar un hijo que a lo mejor hace deporte y le viene muy bien, lo usan mucho también los deportistas, es una manera de relajar las piernas, ¿no? Así que nada, recomendamos esta presoterapia en un teléfono. Os invito a que llaméis y que digáis que habéis llamado de radio, para que tengáis un buen descuento. 900-730-061. Repito, presoterapia de Mejorando tu Vida, 900-730-061. En Es Radio, historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistur. Bueno, nos hemos quedado en una parte donde hemos visto que el doctor Alberto José Ordóñez Pérez ha sido pionero en lo que ahora se llama la telemedicina y todas las variantes que hemos comentado aquí. Es súper curioso el invento, porque yo lo he visto y es una reliquia, pero bueno, es que te das cuenta que es haber avanzado en algo que tú lo ves como ahora si viéramos los teléfonos que existían antiguamente y con un móvil de ahora, ¿no? Bueno, pues evidentemente, pero ahí el secreto estuvo en inventar, como hizo Bell, inventar el teléfono, ¿no? Mirando un poquito más el tema, bueno, hay una parte que también, que lo he dicho en el poema, perdón. Oye, esto de la montaña, del Himalaya, de los Andes, de los Alpes, sobre todo esto del Nepal que has contado, cuéntanos un poquito esto, que no nos queremos ir sin que... Bien, Adolfo, ¿me permite que haga primero una aclaración? Por supuesto. Pues parece que, hablando yo de telemedicina, me estoy refiriendo a gente que está muy aislada, en gente que está en alta mar, en personas muy mayores, en inmovilizados. No. Pero yo, que tengo muchas pacientes que son gestantes diabéticas, Ajá. lanzo una pregunta. ¿Es razonable que en mi consulta, en el mes de agosto, que está pasando consulta, una gestante diabética coja el autobús a las 5 de la tarde y se tire 20 minutos esperando con 42 grados para poder venir a consulta, para decirle el resultado de unos análisis que tengo yo en la mano? Yo creo que... Pues no. Pero, entonces, ¿qué solución hay? Telemedicina. Claro. O sea, que la telemedicina no es casos aislados, es humanizar la medicina. Yo en mi vida profesional lo llevo contabilizados 112 pacientes, mujeres gestantes que han tenido niños y que ha habido que llevar el seguimiento periódicamente. Además, en la gestación, no sé si es muy normal o no lo de la diabetes, pero es peligrosa, ¿verdad? En el caso de que... Claro, o sea, las posibilidades de aborto por descompensación son muy altas. ¿Que va a ir a urgencias? Aunque la mamá no sea diabética. La diabetes gestacional. Es gestacional, claro, en ese momento. Claro, y muchos de pacientes que han abortado varias veces es porque eran diabéticas y no lo sabían. Fíjate. Entonces, o sea, la telemedicina es una herramienta que para esas pacientes la puedo ver y llamar por teléfono y no hacerla venir
Lo mismo pasa con el paciente que tiene 80 años, que tiene un esguince en el tobillo y vive a 2 calles de mi consulta, que tenga que venir con 44 grados, subir la cuesta, hombre. Eso es lo que... Para comentar 5 minutos, claro, que sus controles están muy bien. Claro, eso es lo que tú has comentado al principio, la importancia que tiene generar esa amistad con el paciente. Claro. Es decir, porque nosotros al médico, digo, ¿cómo voy a llamar yo al médico? Parece como una falta de respeto no ir a verle y llamarle, ¿no? Cuando realmente hay momentos que es más lógico, más eficaz esa llamada, y si ya hace falta que venga, oye, vente para acá. Eso. Efectivamente, pues, de eso se trata, o sea, que es una herramienta Uh-huh. o un procedimiento añadido a lo que es la cibersociedad que tenemos ahora, la cibermedicina. Uh-huh. Qué interesante. Bueno, dinos lo de los Alpes, venga. Bueno, desde muy pequeños nosotros íbamos a la montaña, era cuando no había todavía afición al esquí y nuestros padres nos llevaban a Navacerrada y nuestra relación con la montaña pues era muy habitual. Entonces, pues, en lugar de ir a bailar, que yo no he bailado en mi vida, desgraciadamente, pues íbamos a la montaña. Y eso pues permitió el empezar a ir a Alpes primero, a Pirineos, Credos, Alpes y el Himalaya. En el Himalaya buen salto. llevo ya hecho 15 visitas. He estado prácticamente la última hace 2 años. Hace 2 años estuviste ahí en Himalaya. Fui todos los años, Sí. o casi todos. O sea, casi todos. Hace Bueno, 2 años en la parte de Birmania, pero vamos, que conozco desde Sikkim, Bután, que es precioso, Nepal, por supuesto, Tíbet, Mustang. O sea, tengo recorrido, no a alturas extremas, porque ni tengo dinero para ni ganas. No, mejor. O sea, yo mejor. me quedo en el techo de los 6.500. Que ya es. Que ya es altura. Que ya es altura. Que ya es altura y... Sí, sí. ¿Y en el Nepal ocurrió algo con los niños, unas monjitas? ¿Cómo fue? Sí, ¿no? No, en Nepal, en la parte en Kamandú, pues había conflictos en aquella época bastante serios. Estoy hablando hace de 15, de 20 años. Uh-huh. Entonces, pues había niños que los padres estaban en la cárcel y los dejaban. Y 2 chicas de Nepal, en un chalecito, pues se dedicaron a recoger a esos niños y ahí los tenían cuidando. En un sitio precioso, un chalet precioso. Entonces íbamos ayudando periódicamente a través de mis amigos, que no son como yo tan pelados, sino que son gente de posibles. Y entonces os puedo contar la anécdota que estando con un directivo de una gran empresa, un día comiendo una comida magnífica, pues le dije, hombre, a ver si podemos conseguir coger ropa que la quiero enviar. Y me dice, ¿pero usada o...? Hombre, sí, lo que pueda ser. ¿Y limpia o sucia? Pues hombre, dice, no, esto no se hace así. Cogió el teléfono y llamó a un gran centro. Oye, no sé cuántos, ¿te importaría venir aquí a tomar café con nosotros? Sí, me voy para allá ahora. Se sentó allí a tomar café. Y dice, mira, aquí nos hace falta ropa para... muy bien. Mira, nos hace falta, son 25 niños, gorros para desde 13 años hasta 14 años, gorros, pues un par de... Muy bien. Nos hace falta también chándal, pues muy bien. Iba tomando nota. También hace falta ventisqueros, hace falta anorak, y hizo la lista. Muy bien, muy bien. Y cuando termino dice, ponlo a buen precio. Dice, hombre, por supuesto, no es que lo vas a pagar tú. ¿Cómo? Sí, lo vas a pagar tú. Y lo pagó él. Ah, mira. Y lo pagó él, claro. Mira. Si era el presidente de una gran empresa. Claro. Y así pues íbamos enviando luego material de escritura. Pues, y recordaréis que hubo un año donde uno de los miembros de la familia real sacó una ametralladora y mató a toda la familia. Sí. Y entonces los maoístas cogieron el poder. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí se dijo
que en Nepal no había niños para adopción. Ya. Y desapareció, el centro desapareció. Bueno, pero fue un acto... Durante años fue algo muy... súper y que además hay algo muy sentimental que tengo que contar. Estando en un congreso, estábamos en Alemania, en un congreso de diabetes, en una mesa redonda como esta, pues había una serie de médicos y había una doctora que era de Canarias. Entonces, charlando, dijo, no, yo tengo una niña adoptada. Anda, qué bien, una niña adoptada. Sí, es de Nepal, hombre, es de Nepal. ¿Cómo se llama? Batuba, y es de Nepal. ¿Y de dónde es? Me dio una serie de datos. Entonces le envié una foto, que estoy yo con los niños, y me dijo, mi hija está entre esos niños. ¿Te parece mentira? Qué bonito. En un congreso en Alemania, una doctora que es de Canarias, resulta que su hija, que se llama Batuba, pues resulta que era una de las niñas que estaba contigo. Bueno, pues ya estamos terminando. Antes te vamos a hacer un regalo, este caso culinario, que viene de parte del restaurante Montes de Galicia. El Montes de Galicia, que se ha convertido en un referente de la cocina gallega en Madrid. Es un restaurante que fusiona tradición con modernidad, juntando los mejores platos tradicionales, como el pulpo a feira, con platos algo más modernos, como la ventresca de atún rojo. Y es que además trabajan con una materia prima excelente. Pues bueno, doctor Alberto José Ordóñez Pérez, tienes la invitación de Montes de Galicia para que vayas con tu pareja, tu señora, allí a cenar, a comer. Se come fenomenal. Está en la calle Azcona número 46. Allí está Daniel Espasadí y su equipo, que te van a tratar genial, y que hay una comida con gallega, con material gallego, con una elaboración muy especial. Así que ya sabes que me tienes que decir cuándo quieres ir para que te esperen, y ahí va a estar el Montes de Galicia, calle Azcona número 46, 91 355 27 86. Como estamos terminando, tengo que decir porque es que luego nos pasa de los oyentes, oye, ¿y ese doctor dónde lo puedo ver? ¿No? ¿Dónde puede atenderme? Porque mi doctor a lo mejor no es como... Bueno, pues el doctor Alberto Ordóñez está en el Vitas Madrid, en Arturo Soria 105, ¿verdad? Ahí estás, y ahí encantadísimo de atender todos estos problemas que hay con la diabetes, que tú sabes tanto. ¿Qué tal te has sentido? Pues muy contento con vosotros, muy agradecido, y habéis sido muy amables. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, y también al doctor Sabán desde aquí por haberte presentado a mí. Y bueno, estamos terminando, pero les digo, el glucómetro, este aparatito, que lo que va a conseguir es que puedas medirte la glucosa sin dolor y sin pinchazos, tan solo poniéndote, le das un botoncito en tu móvil y ves la glucosa. Es una manera de medirla, de controlarla. Yo sé que el pinchazo, cuando vemos esto, me tengo que pinchar, no lo hacéis. Bueno, pues de esta manera puedes medir media horita antes, 2 horitas después de comer, momentos donde tienes que conocer esa glucosa. Todo queda registrado, el médico lo puede ver para ver cómo va tu evolución, y para eso, esa diabetes que hemos hablado hoy, sobre todo para tenerla controlada. Una diabetes bien controlada no da problema, pero mal controlada da muchísimos. Así que ahí tenéis un teléfono, 973-0101, llamad y tener el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Y nada más, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias al doctor por haber venido, a Hugo por estar aquí con nosotros, y hasta el próximo domingo. Un abrazo muy fuerte desde Historias de Nuestros Médicos. Historias de Nuestros Médicos, con Adolfo Albistu, en Es Radio.